Bendiciones, es Elías Ceballos con Tu Libertad Suprema. El enfoque de hoy es sobre los espíritus familiares, cómo operan, cómo identificarlos y cómo evitar que influyan en nuestras vidas. Así como los espíritus se asignan a regiones o territorios, un espíritu familiar es un espíritu que se asigna a un individuo o familia para familiarizarse con la línea familiar. Descubrirán y se relacionarán con sus fortalezas y debilidades y usarán esta información para formar una estrategia para generar un ataque en contra de sus vidas. Los dos objetivos principales pueden ser: 1. Mantenerte en cautiverio y en ciclos destructivos para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. 2. Que rompas relaciones piadosas y se aleje de Dios. Una de las definiciones del diccionario Webster de un espíritu familiar es el espíritu de una persona muerta invocada por un médium para aconsejar o profetizar. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando el rey Saúl vio que el ejército filisteo se preparaba para la guerra contra él, el miedo se apoderó del rey y buscó un medium para que lo aconsejara. Puede leer acerca de esto en primer libro de Samuel, capítulo 28. Y voy a resumir partes, pero le animo a leer el capítulo completo. El profeta ya había muerto, por lo que el rey Saúl no pudo acudir a él en búsqueda de un consejo piadoso. Y no es que escucharía de todos modos, ya que tenía la costumbre de desobedecer las instrucciones de Dios. El rey consultó a Jehová, pero por su persistente desobediencia, el Señor no le respondió. Uno pensaría que en su desesperación el rey Saúl se arrepentiría y pediría perdón al Señor, pero en cambio recurrió al consejo impío. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 7 al 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Un medium es un individuo que se comunica con el mundo de los espíritus. Durante una sesión se comunican entre los muertos y los vivos. Esto es lo que se conoce como necromancia, y es algo que Dios prohíbe. Levíticos capítulo 19, verso 31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas naciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Una abominación es algo que Dios detesta. El rey Saúl estaba desesperado por un consejo y cuando no escuchó del Señor, buscó el consejo impío. Si hubiera tenido una relación correcta con Dios, Dios habría respondido. En cambio, sus acciones le costaron la vida. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Algunos visitarán médiums, lectores de palmas,
u otras formas de actividad demoníaca para recibir dirección para sus vidas. Quieren la afirmación de su pariente muerto y piensan que la comunicación que reciben proviene de un ser querido. Sin embargo, los espíritus malignos dentro del medium están en comunicación con el espíritu familiar del cliente. Buscan información y transmiten esa información al medium, y el medium transmite esa información al individuo o cliente. El consejo o consuelo que están recibiendo proviene de un demonio familiar. Si alguna vez has participado en una sesión de espiritismo o te han leído las manos, arrepiéntete y pide perdón al Señor. Renuncia a cualquier espíritu familiar que se haya comunicado contigo, y en el nombre de Jesús, átalo y repréndelo de tu vida. Un espíritu familiar es un espíritu maligno que no tiene cabida en la vida de un creyente. Es una falsificación del Espíritu Santo. Cuando cedes a un espíritu familiar, te sometes a su poder. Y el único espíritu con el que debemos comunicarnos es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante construir tu relación con el Espíritu Santo y aprender a discernir su voz. ¿Cómo hacemos esto? A leer la palabra de Dios, meditando en ella, orando y estando quieto ante Dios y escuchando su voz suave y apacible. Si alguna vez ha hablado con su ser querido fallecido, ha pecado contra Dios, y es posible que se haya abierto a los espíritus familiares. Los espíritus familiares pueden disfrazarse de ángeles de luz, al igual que Satanás se transformó. Segunda carta de los Corintios capítulo 11 verso 14. Los espíritus familiares se colarán en la mente de una persona trayendo pensamientos que muchas personas creen que son sus propios pensamientos. Como a menudo nos falta el discernimiento para notar la diferencia. Cuando más presta atención a una persona, a estos espíritus familiares, más ocupan su vida. Los espíritus familiares permanecerán hasta que los identifiques y los saques de tu vida. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un espíritu familiar? Mencioné anteriormente que el objetivo principal de un espíritu familiar es mantenerte en círculos viciosos negativos. Entonces, esta es la primera área para reflexionar. ¿Qué cosa negativa parece seguir repitiéndose en su vida? ¿Hay alguna temporada en la que estés bajo ataques espirituales más que en otras? ¿Hay una época del año que temes porque trae malos sentimientos año tras año? Tal vez algo sucedió en o alrededor de su cumpleaños cuando era joven y ahora temes cada vez que llega tu cumpleaños. Podría ser alrededor del aniversario de la muerte de un ser querido. El duelo es un proceso normal. Cuando experimenta la muerte de un ser querido o un amigo cercano, es importante que pase por el proceso de duelo adecuado para que pueda tener lugar la sanidad. Sin embargo, esto no debería tomar ni 5, ni 10, ni 15 años para hacerlo. Tal vez su temor surge el día de que tuvo un aborto espontáneo o un terrible accidente o algún evento traumático. Si reconoce alguno de estos ejemplos en su vida, es una indicación de que puede haber un espíritu familiar en funcionamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer si los identificamos? La clave es orar ofensivamente ante esta situación. Identifique con anticipación a los espíritus familiares y ore, átelos y en el nombre de Yeshua, Jesucristo, repréndalo para que no vuelva a suceder. Rompamos cualquier acuerdo con ellos. Por ejemplo, en el nombre de Yeshua, rompo con la opresión que ocurre en mi vida cada año alrededor de mi cumpleaños.
Celebraré con alegría la vida que el Señor me ha dado. Y si es miedo a tener otro accidente, miedo a que me atormenten cada vez que me subo a un vehículo, suelta y sal fuera en el nombre de Jesús. Si trata de volver, de nuevo, átelo y repréndalo. De nuevo, usando el nombre de Jesús. Y cancela sus obras en contra de tu vida. No permitas que los espíritus familiares te atormenten más. Recuerde, los espíritus familiares se asignan a las líneas familiares. Identificar una maldición generacional puede ayudar a identificar un espíritu familiar asignado a tu línea generacional. Tendrá una mejor comprensión de cómo romper el ciclo. No es solo una maldición generacional, también es un espíritu familiar que te mantiene en el mismo círculo vicioso. Se establece una alianza con el espíritu familiar y los espíritus que alimentan la iniquidad generacional. Y si no has visto el video ¿qué son las maldiciones generacionales?, te animo a que lo hagas. Le ayudará a comprender la relación entre las maldiciones generacionales y la iniquidad profundamente arraigada en la línea familiar. Un espíritu familiar puede alimentar la iniquidad y la servidumbre intensificada. Ambos necesitan ser rotos de su vida. Por ejemplo, si vienes de una línea familiar de adulterio, cancelas las maldiciones generacionales del adulterio y a través del nombre santo de Yeshua, Jesucristo, atarías y reprenderías el espíritu de adulterio. Y cualquier espíritu familiar que esté alimentando este adulterio. Usa la autoridad que Jesucristo te ha dado para que la iniquidad y el espíritu familiar sean rotos en tu vida. Espero que esto haya aclarado qué es un espíritu familiar, cómo identificarlo y cómo cancelar sus operaciones. Quiero cerrar con una promesa para tu vida. Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No necesitamos buscar ninguna falsificación. Tenemos al auténtico. Si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, se le promete un ayudador, Espíritu Santo, y Él os guiará toda la verdad. Él es el mejor consejero que puedas tener y te dará el poder para vencer. Oremos. Padre Celestial, creemos en este momento que todas las personas que están conectadas con nosotros van a ser bendecidas por el poder de tu palabra, que te pido que reciban revelación, abundante rema para sus almas, para sus vidas, y que todo lo que hemos aprendido, que está en tu palabra, Señor, traiga verdad, traiga libertad, traiga paz, traiga bendición. Señor, en tu nombre reprendemos, rompemos las líneas generacionales de maldición que se han querido hacer alianza con los espíritus familiares. Señor, creemos que tú nos vas a traer claridad para poder identificarlos y en tu nombre echarlos fuera. Y en este momento creemos por esa bendición. En el nombre de Jesús nos declaramos libres de las maldiciones nacionales y de los espíritus familiares específicos que nos has ayudado a discernir y a identificar. En tu nombre lo creemos y recibimos esa victoria, esa libertad. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén.